noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Gracias por compartir una noche más con nosotras. Hoy tengo una invitada súper especial, mi colega Tatiana Dávila. Vamos a ver en qué momento Tati se va conectando para que me envíe el enlace. Bienvenida Paula, bienvenidos a los que se están conectando, ya veo bastante gente conectada. Hoy es una noche con una conversación que sé que muchas nos vamos a identificar con ella. ¿Sabes qué relación tiene la información de tu historia familiar en tu presente? ¿De qué forma se está proyectando en tu presente? Me gustaría que pongas en el chat o que vayan escribiendo si me escuchan bien, si se ve bien la imagen mientras Tatiana se va conectando. Vamos a ver, Tati, que me envíe la solicitud. Pero sí me gustaría eso, vayan escribiendo en el chat, si tienen alguna duda, déjenla en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo. Por favor, pónganme si se escucha bien, de dónde me están escuchando, envíen saludos para ver que todo está escuchándose bien. Vamos a ver. Y nuevamente les hago esa pregunta. ¿Les ha pasado? Hola Tatiana, ya se unió. ¿Les ha pasado que repiten historias, especialmente en la familia, de situaciones que queremos dejar y no sabemos cómo, o que queremos salirnos de esas situaciones y no sabemos cómo? Pues esta noche eso es lo que vamos a conversar. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto que estén aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Eugenia Fumero. Me especializo en guiar la transformación, especialmente de mujeres que desean un cambio en su vida, una transformación a través de técnicas de bioneuroemoción, de coaching, y es donde vamos a identificar estas lealtades familiares, esta resonancia familiar o esta historia familiar. Entonces, bueno, vamos a ver, mientras Tatiana se conecta, me envía, ya veo que Tatiana está conectada, nada más déjenme para ver si puedo. Tati, porfa, envíame el enlace para que te conectes al en vivo. Ya, exactamente. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los que se van conectando. Nada más, porfa, escríbame en el chat para que me digan si se escucha bien. Hola, buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, amiga querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo Gracias es? por acompañarme. No, a ti, gracias por invitarme. Ya sabes que estoy presta y lista en estas conversaciones de posibilidades, de conversaciones de crecimiento y desarrollo personal. Gracias por invitarme. Con mucho gusto, Tati. Bueno, bienvenida. Este es un espacio exactamente para conversar, para ver nuevas posibilidades, para expandir este conocimiento que nos ayuda a todos. Y es información bien importante. Y bueno, les pido a las personas que se están conectando, que nos escriban en el chat si se escucha bien, si se ven bien la imagen. Sí, sí, Y que nos vayan quiero contando. exactamente que vayan escribiendo ahí para saber si tanto Tatiana, que está en Ecuador, y yo y nosotras, bueno, yo que estoy aquí en Costa Rica, si nos escuchamos bien. Esta noche es una noche donde vamos a conversar de un tema que para mí ha sido muy importante en mi proceso de transformación. Ay, es increíble ese tema. Es increíble el tema. Exactamente, exactamente. Es las resonancias familiares, la lealtad de familiares invisibles. O sea, hay muchas formas de llamarlo, muchas formas. Pero ¿qué sabes tú de cómo está influyendo tu historia familiar en tu presente? Y me gustaría que en el chat, bueno, me ponen ya una manita, un check, me imagino se escucha bien, se ve Sí, todo bien. sí, Me sí, está. gustaría que las personas que se están conectando nos vayan escribiendo en el chat qué entienden por esto o qué piensan que es una resonancia o una lealtad familiar. Ay, Cuéntame. el tema Ajá. es súper amplio, Eugen, y de hecho en la preparación, después de tu propuesta del tema que íbamos a hablar hoy, hay un montón de caminos, ¿no? Un montón de caminos en los que podemos observar esta influencia que tenemos del tema familiar, del transgeneracional, que si bien es cierto, es una dirección para poder nosotros...
darnos cuenta en qué camino, porque prácticamente el transgeneracional es un camino trazado para nosotros. En este propósito de vida que vienes a este plano físico, vienes de experimentarte de una manera de ir superando dificultades, de aprender a amar, de aprender a integrar todo lo que la vida de este plano físico te viene a enseñar. Entonces, en función de eso, nosotros vamos eligiendo, obviamente hoy posiblemente no vamos a poder hablar del tema espiritual, pero si bien es cierto, también tiene mucho que ver porque somos seres holísticos, entonces también Ujú, somos, más bien dicho, somos un espíritu con un cuerpo. Entonces, ujú. en función de eso, nosotros venimos a tener un propósito de vida y estamos en este propósito para venir a transcurrirlo con todas estas cosas, limitaciones que tenemos, de pronto inconvenientes, incomodidades y ciertas cosas en las que nuestro transgeneracional, si bien es cierto, no ha podido superar, pero nosotros estamos en este plano físico para hacerlos conscientes. Entonces, en función de eso, nosotros vamos eligiendo qué clan o qué transgeneracional va a cumplir con todos estos requisitos para yo poder transitar este plano físico y poder ir superando todos estos obstáculos, pongámoslo entre comillas, ¿no? Entonces, este Exactamente. es un camino que nosotros podemos, Sí. imagínate, darnos cuenta de eso es bastante, porque podemos ya tener como un surco hecho, ¿no? Exactamente. Es especialmente ir abriendo estos espacios donde, por ejemplo, en mi caso, era totalmente inconsciente y desconocía de este tema. Y yo te pregunto, y les pregunto a las personas que están viéndonos en vivo y que nos pongan ahí en el chat, ¿quién no ha vivido o ha experimentado situaciones en la familia donde a veces queremos no involucrarnos o no participar y de alguna forma estamos ahí y no sabemos cómo reaccionar o cómo salirnos? En mi caso ha sido de verdad muy revelador el ver cómo repetía estas lealtades o mandatos, porque hay muchas formas de llamarlo, ¿verdad? Mandatos familiares. Por ejemplo, en mi caso, digamos, te voy a dar ejemplos con los que yo he trabajado con clientas o en mí misma que los he trabajado. Por ejemplo, el mandato de ser la que sostiene a la familia, la que une a la familia, incluso de olvidarme de alguna forma e inconsciente, porque todo esto es inconsciente, Total. de mí misma y de mi proceso de individualización para cumplir con este mandato de ser la que sostiene a mi familia. Y es curioso, y es donde yo empezaba a ver, por ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos, ¿verdad? De mi proceso. Yo empezaba a ver que tengo 6 hermanos y 5 han hecho su vida, viven fuera del país, incluso se han ido lejos de papá y mamá, y de alguna forma, aunque yo quería hacerlo, inconscientemente fui la que me quedé cerquita de papá y mamá, la que no había logrado hacer mi vida por estar ahí, creyendo que tenía que sostener a esta familia y estar pendiente de los hermanos y ser la que, como si ellos fueran niñitos pequeños aún, que yo no podía soltar, incluso a nivel espiritual, dejar de ver la perfección en mi papá y en mi mamá, creyendo que ellos no podían con su vida y yo era la que tenía que estar ahí. Increíble. Es exactamente, es cuántas situaciones vivimos así en la familia que a veces hasta las vemos normales o comunes, pero muy en el fondo nos causan cierta frustración, porque yo decía, sí, es que yo hubiera querido irme a tomar cierto trabajo fuera de la ciudad o fuera del país, pero había algo en mí que no me lo permitía. Y entonces muchas veces desde el ego lo que hacemos es que juzgamos. Entonces, pero mis hermanos sí, todos se fueron lejos y ellos no están aquí, no colaboran en nada y desde esta posición Y del desde ese lugar victimismo, te ¿verdad? pierdes el aprendizaje definitivamente, porque el juicio no te Exactamente. permite, no te El permite. juicio nos separa de la verdad y Total. el juicio me separaba de ver la perfección en esta situación y de aprender la enseñanza, esa enseñanza que hay detrás de todos estos mandatos. A mí me gustaría que en el chat, si pueden escribir, alguien que vaya empezando como a ser consciente de alguna lealtad que tiene
hacia su familia, aunque son inconscientes y a veces no es tan fácil reconocerlas, pero ¿cómo las vamos reconociendo? O sea, ¿para qué estamos repitiendo estas experiencias de vida? Es muy Porque fácil, ahí ¿sabes es, cómo es muy fácil? De ajá, pronto, cuando te acuerdas de frases que dijo papá o dijo mamá. uh-huh, Regularmente ajá, eso sí te lleva como que mucho más fácil a ese lugar donde dices, a ver, las frases que papá y mamá o que en la familia se decía, porque esos son los mandatos de las lealtades, ¿no? En mi uh-huh, caso, por ejemplo, había una frase en la que yo trabajé muy frecuentemente en el tema de autoconocimiento, en la que se decía que el dinero no es todo en la vida. ajá, Imagínate, el dinero no es todo en la vida. no es todo. Obviamente vas por la vida descartando todo la posibilidad que te pueda dar un ingreso económico. Entonces, Uh-huh, es en un automático en el que tú ingresas prácticamente desde tu nacimiento. Obviamente, ahí aparte está tu proyecto sentido, está cómo fuiste concebida, está cómo fue tu gestación, cómo fue tu nacimiento, cómo fue el parto. Entonces, todo esto sí, tiene una información guardada en todos nosotros. Entonces, estos son los finos hilos que nos mueven y tiene la información en cada uno de nosotros. Entonces, si vienen a ser estos mandatos los que te van guiando en la vida, los que te van llevando y los que te van conduciendo a un nivel muy inconsciente, considerando que solamente lo que vemos es esa punta del iceberg, en el que ajá, tenemos solamente la puntita, es la parte consciente. Sin embargo, en la parte de abajo, que es la que se enraiza, tenemos todo lo que es creencias, tenemos declaraciones, tenemos la visión del mundo, cómo estás mirando el mundo. Entonces ahí está todos estos mandatos familiares de los que estamos hablando y está ese transgeneracional que, bueno, como te decía al inicio, es un tema súper amplio, porque sí, cuando tú apareces en este plano físico, tiene mucho que ver el nombre que llevas, la fecha que llevas, eh, es grandísimo. Entonces, claro, el inconsciente exacto. en esta información sesgada que tenemos, sería también muy complicado, Freud dice, sería muy complicado también nacer desde niños en cero. Tendríamos que recrear nuevamente una vida, tendríamos que recrear nuevas cosas y todo el tiempo no convendrían ni para reproducción, ni para el tema evolutivo, ni para el tema biológico. Entonces, todo esto viene a ayudarnos a que cada persona nazca ya con una información, sea a nivel Uh-huh. genético de papá y mamá. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una facilidad, entre comillas, de ya tener algo establecido. Y esa es la influencia que tenemos nosotros cuando vamos ya por la vida, después de habernos guardado toda la información en un automático hasta los 10 años, en las que luego de los 10 años lo que hacemos es simplemente repetir y repetir y repetir hasta que obviamente te vuelves en ese observador inteligente en el que dices, bueno, ¿qué es lo que pasa que estoy repitiendo? ¿Qué es lo que sucede que me tocan las mismas parejas? ¿O qué es lo que sucede que en mi familia suelen suceder los mismos acontecimientos? Y haces de esa forma solamente volviéndote un observador, el observador de todo lo Exacto, que te está sucediendo. exactamente. Y es muy interesante porque ahí yo diría, ¿para qué repetimos tantas veces estas historias? Hoy casualmente, antes de conectarme aquí, estaba haciendo una sesión con una cliente y empezamos a ver, hay una frase que ella reconoció en la sesión que es la vida es injusta. Mm. Y vieras qué interesante, porque entonces empezamos a buscar en qué momentos ella experimentaba eso. Y mira, y se dio cuenta que fue repetir y repetir y repetir, repetir la historia donde va enlazada la injusticia. La vida es injusta, las personas hacen cosas injustas, Dios es injusto, o sea, nos vamos envolviendo en esas historias, pero ¿para qué es lo importante de repetir tantas veces que sea necesario, como digo yo, esta historia? Para poder en algún momento, en una de esas experiencias, viene la oportunidad de hacer consciente esta información que es inconsciente y empezar a cambiarle la interpretación, porque al final la información que heredamos de papá o de mamá a través de la epigenética es esta información de que nos permite el desarrollo emocional, el comportamiento,
no es ni buena ni mala, es simplemente interpretación, es decir, es simplemente información que nosotros le vamos a dar una interpretación de acuerdo al entorno emocional que vivimos desde la infancia. Y Correcto. como decías al principio, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos nacer con la mente desde cero, en blanco, y empezar a crear, no, ya venimos con programas que no recordamos. Y para eso son las experiencias o las historias que repetimos. Lo de la pareja, curiosamente este cliente me decía, es que yo siento que la vida es injusta porque me pone parejas que no son para mí. Y repetía mucho la frase, ¿verdad? Otra vez me acuerdo de una clienta que hablábamos y ella su frase era, es que estoy en problemas y nadie me ayuda. Y era una información que cargaba desde la abuela materna. Entonces, ahí es importante el ver para qué estamos repitiendo historias, empezar a autoobservarnos, como decías ahora, qué es lo que estoy repitiendo en mi vida y empezar como por la pareja, en el trabajo, como ir poco a poco para poder ser el observador de mis comportamientos y ir un poquito más detrás de la situación, ¿verdad? Porque Correcto. la situación que se nos presenta no es la real, es detrás de esta situación lo que explicabas de la punta del iceberg, ¿verdad? Nosotros vemos solo el 4%, que es el consciente. En el El noventa mejor y de seis los por casos, ciento sí, en el siendo mejor de los benévolos. casos. Y el otro 96% es el que es totalmente inconsciente, Y es el que pero toma que está ahí. decisiones y el que toma toda la lección de lo que estás viviendo en esta vida. Entonces es importante darle, darle la atención debida y el enfoque debido para ver qué es lo que estás teniendo como resultados, evidentemente, en la vida, ¿no? Sí. Y Tati, ¿cómo podemos explicarle a las personas que nos están escuchando, que bueno, a mí me gustaría igual las personas que se han unido, que nos pongan si se está escuchando bien, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo y nosotros vamos a ir contestando. Pero ¿cómo podríamos explicar para aprender más incluso de cómo desde el vientre materno y la concepción grabamos ya esos mandatos familiares o estas lealtades? Cómo desde esa parte, o sea, que a veces creemos que un bebé está en un vientre y nada pasa, nada más está creciendo, ¿verdad? Pero yo creo que es la parte más Claro, importante. es netamente la base y la formación en la que tienes. Imagínate que nosotros tenemos, cuando vamos a nacer, tenemos ya una intención de vida. Mamá por algo nos trajo al mundo, si bien es cierto, y ella tuvo un contexto emocional en el que nos decidió tenernos o eligió tenernos y dijo, bueno, ahora voy a embarazarme, o simplemente el contexto emocional de ese momento fue, ups, me embaracé. Entonces, el ups, me embaracé, todas esas emociones están siendo instaladas en la emocionalidad del bebé, prácticamente en todo lo que es su creación, todo lo que la mamá tuvo que transcurrir en su gestación, todo lo que mamá tuvo que emocionalmente tuvo que pasar, viene a ser una información que prácticamente se queda como una impronta. Si bien es cierto, Bruce Lipton en la biología de la creencia dice que todo depende del contexto emocional, no necesariamente el tema de genética. Entonces, es mucho más claro y evidente que el contexto emocional es el que va moldeando al bebé, el contexto emocional es el que va dejando en él todas las interpretaciones, que cómo el bebé va a saber cómo es la forma de amar, qué es lo que creo de la abundancia, qué es lo que creo del dinero, qué es lo que creo de cómo tengo que relacionarme con parejas. Uh -huh. El bebé viene ya por experiencia de papá y mamá a conocer un mundo en el que posiblemente es solamente una parte del mundo. No necesariamente es todo el mundo que él está viendo, simplemente es esa parte en el que ha sido influenciado emocionalmente por mamá directamente. Obviamente el papá es el que va acompañando en esta gestación, hasta dar a luz y el bebé ya está en este plano físico, es el acompañamiento que hace a mamá, pero el que la persona que está directamente nutriendo emocionalmente al bebé es mamá, incluso hasta los 3 años, porque el niño, si bien es cierto, ya no está dentro de mamá y ya no depende de mamá, emocionalmente él sabe que todavía pertenece a mamá.
Entonces ahí es cuando Sí, aparecen estos temas de los trastornos alimenticios, cuando aparece la bulimia y yo definitivamente a mi hijo no pude o mi hijo interpretó o no pudo desconectar el alimento físico del emocional. Entonces crece con ese trastorno en el que él por comerse la comida cree que está comiendo a mamá en el tema emocional. sí. Entonces, De hecho, ujú, dime. eso te decía, entonces es súper importante esta individuación del niño, cómo vayamos guiando, cómo vayamos haciendo todo este caminar. Si bien es cierto, cada niño y cada ser humano tiene su interpretación de la vida y ahí tendrá que él también tener su proceso personal y tener el camino adecuado Sí, para poder despertar y poder conectarse y trascender con un montón de cosas que como vuelvo y repito, te hablo desde mi experiencia, creo 100% en el que nosotros vinimos acá a este mundo a aprender a amar y a ser ujú, conscientes. Entonces, es aprovechar, como tú decías hace un momento, aprovechar de estas oportunidades, si bien es cierto, posiblemente muchas veces no vienen envueltas en papel de regalo, y sino más sí, bien en estas cosas que dices, bueno, tengo que repetir para darme cuenta. Necesariamente el que repite es porque no te has dado cuenta. Entonces, en esta revivir esto es precisamente para que puedas reparar, porque la repetición te da la oportunidad de eso, que en la reparación tú puedas darte cuenta, hacerlo consciente y decir, ok, yo puedo con esto, y sobre todo darte cuenta si de pronto, claro, ahí va un poco más allá, ¿no? El tema de transgeneracional, porque posiblemente o esté siendo reparando abuelos, reparando, porque como te decía al inicio, este es un tema súper amplio, que sí, algún rato podemos, si gustan las personas, tus seguidoras o las personas que nos están escuchando, hacer un taller, porque en el tema biológico, lo que la biología nos invita es a reproducirnos, a lo que sea que nos haya dado vida y a mantenernos unidos. Entonces la biología no le importa lo que tú hiciste, no le importa lo que estás haciendo, a tu biología lo que le interesa es que tú sigas los mismos pasos ujú, de tu clan. A tu biología lo que le interesa es que lo que ha dado clan ha dado vida a tu clan se mantenga y se repita, porque no le interesa más, exacto. o sea, no le interesa Ujú. si estás cómoda, si estás incómoda, si la estás pasando bien, o si tienes dinero, o si no tienes dinero, no, a lo que le interesa a tu biología es que se repita todo lo que se ha repetido, porque eso ha sido la permanencia y la reproducción de tu clan. Sí, es precisamente no perder esa información y por eso es que, y es interesante, ahora lo que te iba a decir es que me recordaba ahorita que estabas diciendo esto del libro de la revolución de la epigenética de la doctora Nisa Carey, donde hay un experimento y donde, porque todo esto está probado científicamente, Total. ¿verdad? De cómo la epigenética ha revolucionado en estos momentos y de cómo se ha descubierto y se ha logrado a través de estas metodologías ver qué importante es esta información, cómo nos las transmiten nuestros ancestros, para qué la repetimos. Y entonces yo me acordaba del experimento que ella relata en este libro de la revolución de la epigenética, con unas mujeres que estaban empezando embarazo y otras finalizando embarazo en los tiempos de los nazis, los campos de concentración, Uh -huh. donde hubo unas mujeres que cuando estaban empezando el embarazo tuvieron carencia de alimento y otras fue finalizando el embarazo que tuvieron ya la carencia de alimento. Entonces, los estudios que hicieron cuando tuvieron el seguimiento de estos niños fue que los que tuvieron carencia de alimento en los primeros 3 meses de embarazo, en su desarrollo de infancia tuvieron problemas de obesidad, porque inconscientemente el mandato familiar era hay carencia, hay que guardar, hay que conservar y el cuerpo lo que hace es que acumula y acumula. Uh -huh. Y las otras mujeres que tuvieron esta carencia de alimento al finalizar el embarazo en el último trimestre, esos niños tuvieron un desarrollo normal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por ponerle una etiqueta, pero eran niños delgados. Y qué interesante, porque ahora que te decía eso, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una hermana que es 4 años menor que mí. Y mi mamá me contaba en algún momento, antes de saber de todos estos temas, ella decía, ay, dice, es que a mí me molestaba mucho, porque la gente me decía,
ay, qué raro, seguro usted cuida más a la mayor, porque la mayor era yo. Dice, es bien gordita, dice, en cambio la otra es muy flaquita, porque mi hermana ella estaba en desnutrición y yo estaba en sobrepeso. Y ahí es donde entonces empezamos a comprender qué hace que dos niñas criadas de la misma forma, en el mismo ambiente de hogar, pero tienen inconscientemente lealtades, mandatos y todos interpretamos diferente. Totalmente. Entonces es curioso porque la gente juzgaba eso, porque una tan delgadita y la otra no. Nos daban la misma alimentación. Claro. Y lo que pasa es que en mi inconsciente lo que buscaba era ese alimento emocional. Entonces, ahí por eso es importante como empezar a ver cómo grabamos desde nuestra gestación, desde que estábamos en el vientre de mamá, estos Y mandatos. de hecho las historias que tú y tu hermana tendrán deben ser totalmente distintas. El contexto emocional de tu mami debe haber sido totalmente Claro, diferente. Entonces, la información que ingresó y que se registró debe ser totalmente diferente. exactamente, y ahí es donde viene, bueno, aquí en Costa Rica se usa un dicho que los hijos son como los dedos de la mano, ¿verdad? Todos son totalmente diferentes. Y es porque al final es importante de una forma amorosa curiosear o indagar. Yo hace poco le decía a mi mamá, ¿cómo vivió usted el embarazo mío? ¿Qué situaciones vivió, mami? ¿Cómo se sentía usted? Porque eso me estaba ayudando a mí. Yo le decía a ella, no para juzgarla, o sea, porque yo con ella hablo mucho estos temas, yo le decía, no es para juzgar, es para comprender, porque yo me siento, que creo que una forma de empezar a identificar es cómo me siento yo en esta vida. Yo me Totalmente. acuerdo que, sí, yo le decía, es que yo me siento así, así, así. Con relación, por ejemplo, digamos a mi papá, yo decía, es que yo me siento como que siempre me buscan separarme de mi papá. Imagínate que 40 y tantos años después ella me cuenta que durante el embarazo, cuando ella tenía 8 meses de embarazo, se separó de mi papá, se fue a otro lugar y cuando yo nací, a los 9 meses, ¿verdad? Al mes que yo nací, mi papá no estaba presente. Eso, mira, ese día, y ahí es donde se da el proceso de trascender, porque ese día cuando ella me dijo, yo dije, wow, ahora comprendo por qué tengo 45 años en ese momento, 44, de estar creyendo que me quiere separar de mi papá. Lo Claro. entendí, lo Tú lo comprendí, y a veces, registraste. sí, Incluso exactamente, como bebé, tú registraste ya esa información. Y no claro, necesariamente tú tenías que haber tenido conciencia, porque eso es ¿no? parte de tu información genética. Y sin embargo, también otra cosa que hacemos es no juzgar, o sea, entender el estado emocional de mi mamá en ese momento me ayudó a mí a ser consciente también de la decisión que ella tomó, porque al final no se trata de juzgar que si es bueno o es malo, que si hicieron o no hicieron, al final los papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que ellos también ya tenían, porque ellos tenían su información y Y a de veces no hecho nos damos todo, ni el y mira que permiso. de hecho toda esa información ayudó a que a tu clan le dé vida. Entonces Claro, todas esas emociones para tu clan son vida. Entonces estás siguiendo exactamente. solamente una regla de la biología en que la permanencia vas a coger todos los recursos que tú hayas necesitado para sobrevivir, si son, él no sabe si son problemas, si son angustias, si son pesares, si son tristezas. Uh -huh, No, uh -huh. simplemente lo toma todo y lo toma como un paquete y dice, ok, este es el paquete que a mí me permitió vivir. Ok, vamos. Uh-huh. Y emocionalmente, cuando esto sucede, es súper importante porque, a ver, la emoción es solamente es una energía en movimiento, es mover, es una energía Uh-huh. en movimiento. Entonces, al ser una energía en movimiento, lo que hace es hacerse una bolita. Entonces, eso lo que hace es atraer, porque es energía. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos en esas emociones pululando alrededor de este plano físico, estamos pululando al contexto de esta emoción. Entonces, obviamente lo que hacemos es, ahí aparece la repetición. ¿Por qué? Porque esa emoción que todavía a nivel transgeneracional venimos viviendo, di tú, muertes familiares, asesinatos, todo lo más trágico que puede haber pasado en un clan, lo Sí. que hacemos es tener toda esa información y vamos pululando en estas emociones en las que
inconscientemente lo que hacemos es, si estamos dentro de esa misma emoción, vamos a repetir lo mismo. Entonces, precisamente es la importancia de esto es darnos cuenta de qué es lo que estamos repitiendo, disolver la emoción que tenemos para hacer una trascendencia de toda esta información que tenemos eh, evidenciando en este plano físico. Y sobre todo, como te decía, a nivel biológico, la biología nos invita a estar vivos. Y todo lo que necesite la biología para permanecer vivos, llámese lo que sea, vamos a hacerlo. Entonces, aquí lo importante es identificar, como tú decías, la repetición, darnos cuenta, porque las tomas de conciencia son súper, súper importantes, darte cuenta y lo que tú decías, de esa toma de conciencia te libera. Empiezas a soltar toda esa emoción que de pronto, claro, se ve evidenciado cuando yo tengo una cliente que tiene un tema de peso, pero es porque emocionalmente ella requiere el alimento de mamá. Entonces ella es, quiere mamá, quiere entendimiento con mamá y ella va y se come, ¿no? Hay un proceso en el que te haces estas tomas de conciencia, incluso hay ejercicios de psicomagia en los que puedes hacer estos ejercicios increíbles para que tu biología sepa, cuando haces luego de las tomas de conciencia, haces que tu biología sepa, vas cargando, descargando pesos. Este es un acto de psicomagia de Jodorowsky, él es un Sí. experto en psicomagia, y que también es porque tu cuerpo tiene que saber, tiene que entender que tú ya hiciste una toma de conciencia. Entonces, son cosas que si bien es cierto, este transgeneracional tiene cositas guardadas ahí, pero es un camino ya labrado como para nosotros poder hacer este despertar en el que todos estamos queriendo llegar. Exactamente. Sí, y por ejemplo yo digo, ¿cómo podemos interpretar estos mandatos, lealtades familiares, como un castigo o como una bendición? Muchas veces, te voy a decir, antes de estar en todos estos procesos de despertar, yo me quejaba de todo esto, vivía peleando, controlando, en ese estado de ansiedad porque tenía que sostener la familia, tenía que mantener unida la familia y eso me generaba un estado de intranquilidad. Y esto del peso, es increíble cómo de verdad nos vamos cargando de estas emociones, ¿verdad? Entonces, yo ahora, esta hora que decía lo de los actos de psicomagia, sí, yo ahora cuando soy consciente de una información, yo se lo digo así a mi cuerpo, bueno, voy a digerir con amor esta situación y me toco así el estómago y digiero con amor esta situación con respecto a el tema. O bueno, voy a soltar este peso emocional que estoy cargando de creer que tengo que hacerme responsable de la vida de todo el mundo. O incluso me visualizo soltando todo ese saquito, irlo descargando, sacándole piedras. Hace unos días, en Y una mira, sesión Euge, para mí, antes de ajá, que te corto un ratito porque quiero que sí, hagas una toma de conciencia. Mira que cuando tú dices voy a digerirlo con amor, tenemos la creencia, muchas de las personas tenemos la creencia de que la comida o el alimento engorda. Y no es así. Eso es una creencia. Entonces, ahí aparece esto de que tienes que digerirlo. ¿Para qué tienes que digerirlo? ¿Es cierto que tienes que digerirlo? no, Ujú, no, ujú. exactamente. A Y mí ahí es me, cuando tu me biología, funciona, y ahí es cuando tu ajá, biología digiere y sigue, y ahí va conectada con esa otra creencia en que lo que digieres te engorda. Entonces, esto es el observador que uno tiene que ser, y claro, ahí vas viendo qué te funciona y qué no te funciona. sí, no, cuando te decía, digamos, en el caso de que yo digo digiero con amor, es porque hay épocas donde se me inflama mucho el colon. Es Ah, por ok. esa inflamación, no, por eso te quería aclarar, porque es cuando tengo esa inflamación de colon. Entonces yo digo, bueno, ¿qué no estoy digiriendo? ¿Qué situación en el Mm, trabajo, con mi hijo, no estoy viendo con claridad? Entonces mi colon me la está mostrando. Entonces ahí es cuando, digamos, yo utilizo estos actos, tal vez fue que mezclé los dos seguidos, ¿verdad? El peso y la digestión, pero es más eso, es bueno, digiero con amor esta situación, ya no la juzgo, no la quiero cambiar,
no, se le doy otra interpretación. Con el peso es esta otra parte más bien de soltar, ¿verdad? Hace unos días Ujú. que me hacían una sesión para mí, porque de igual todos estamos Ah, en no, esta indagación, en este proceso, y yo tengo hasta 2, 3 de mis terapeutas todos que tenemos me hacen, terapeutas y todos sí, estás en este camino, exactamente. así Y un que es día de parte estos de... conversaba con mi mentora y ella me decía, usted soltó 2, 3 piedras de su saco de carga, pero dejó una, que era mi hijo. Y es interesante porque yo no lo había observado. Yo dije, no, es que ya he logrado soltar el control de que tengo que cambiar a mi papá, que tengo que cambiar a mi mamá, que tengo que hacer. Pero era que risa, porque inmediatamente le digo, no, ahora la verdad es que yo solo me preocupo por mi hijo. Entonces ella gozaba y me hizo ser consciente de eso, ¿verdad? Porque me dice, vea cómo usted sacó un montón de piedras, pero dejó una Ujú. y todavía está pesando. Y yo le decía, mira, sí, porque me dice, es verdad que usted tiene que cargar estábamos hablando de los estudios de mi hijo. Es verdad que un padre tiene que darle todo el estudio a un hijo, es verdad, y empezamos a hacer, y yo decía, mira, sí. Entonces a veces viene este autosaboteo o este autoengaño para seguir Claro. siendo leal al clan. Y Otra siguen, y lealtad, te aparecen las creencias en las que, como te digo, están unidas una con la otra, y cuando quitas una, se van todas en bloque, y dices, bueno, cierto, o sea, sí, no, ¿qué parte es esto? Lo haces sí, consciente y es increíble. exactamente. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, estas lealtades son un castigo, son una bendición. Definitivamente en mi caso son una bendición porque cuando logramos ver la intención positiva detrás de estos comportamientos y logramos reparar esta historia, porque la información se grabó en algún momento con alguno de los ancestros. Por ejemplo, si alguna mujer sufrió infidelidad en el clan familiar, graba esa información a nivel epigenético y viene traspasándose de generación en generación, porque es como decía, la biología no va a decir, ah, no, si los va a hacer sufrir, no se las doy. No, ella da la información, la transmite. Nosotras, desde que estamos, o sea, ya nuestra mamá traía sus óvulos desde que estaba en el vientre de la abuela, entonces desde esa información ya viene, y nosotras, si no hacemos consciente esa información para trascenderla, se la vamos a heredar a nuestra descendencia. Así es. Entonces, yo muchas veces a algunos clientes les digo, bueno, si no lo hace por usted, hágalo por su descendencia, para que no siga cargando los mandatos de sumisión, de infidelidad, de abusos, de carencia económica. Mira, la lealtad hacia ser pobre, no tener dinero, o sea, ¿cómo lo escuchamos? No sé si a ti te pasa, pero muchos de mis clientes, ¿cómo escucha uno? No merezco tener dinero. El dinero es malo, el dinero separa a las familias, el dinero, y tengo que ser leal porque ¿cómo? Si mi clan sufrió porque papá se fue para generar dinero, ¿cómo yo voy a irme para tener dinero? O sea, inconscientemente me autosaboteo para que eso no se dé. No suceda. Más o menos así es como funciona y como empezamos a observar estas lealtades inconscientes. Ujú. Entonces, ahí es donde yo digo, en realidad son un castigo o son una bendición. Y Bueno, otra, claro, ahí, ahí, dime. ahí lo que te surge es verlo cuando estás en este plano físico, netamente sensorial, que solamente estás en el hecho de ver o que te guías solamente por los sentidos. Pienso que podrías verlo desde un castigo, ¿no? Desde ese lugar. Obviamente tenemos nosotros muchos niveles que llegamos más o menos hasta el 9 y es lo que te decía, se puede hacer un taller porque es súper lindo el tema de los estados de conciencia. Pero mientras vas tú subiendo de nivel, empiezas a ver cosas muy distintas y hasta que terminas viendo estas lealtades familiares con profundo amor, con profundo Claro. agradecimiento, con profundas posibilidades de salir adelante y sobre todo en esta conciencia de saber que lo que tu clan hizo fue precisamente para permanecer y que desde luego Exacto. lo que tú hiciste es precisamente para no quedarte fuera de tu clan porque eso representaba muerte, representaba que no ibas a vivir. Entonces, en esa adaptación que nosotros hacemos desde muy chicos, de adaptarnos a todo lo que implica el aprendizaje de familia, vienes en ese automático prácticamente a asimilar todo
y lo das por hecho sin darte cuenta que simplemente eso es un aprendizaje que tú lo puedes transformar en cualquier momento. Entonces, este inconsciente, que primero es este inconsciente biológico, que primero es individual, se debe a un familiar y ese familiar se debe a un colectivo. Entonces, cuando nosotros Sí. hacemos esa toma de conciencia, te das cuenta que de tu parte puedes hacer una labor de primero en esta observación, de darte cuenta de qué es lo que estás repitiendo, de qué es lo que estás observando, sin el juicio, como hablábamos hace un rato, porque el Ujú. juicio no te permite ver, te ciega, te pone en puntos ciegos Sí. en lo que no te permites observar, sino más bien desde ese lugar amoroso, saber que, como tú decías, la familia hace lo que puede con lo que tiene y posiblemente en ese Ujú. momento no sabían ni tenían ni idea de cómo hacerlo. Y vienes a ser de pronto sí después la ovejita negra en el que rompe todo, Sí. desbarata todo el clan y dices, bueno, ahora I'm so sorry, yo voy a hacer otra cosa, ¿les guste o no? Entonces, si viene a Eso te ser, iba a preguntar. Ajá. Eso precisamente iba a preguntarte. O sea, ¿qué papel cumple una ovejita negra, como las llamamos? Y muchas veces, de verdad que son las que sostienen el clan y las más juzgadas en un clan. Pero, ¿qué representa, Tatiana? Contame, la oveja negra en estas lealtades familiares. bueno, es la salvadora, digo yo, ¿no? Es la salvadora del clan porque es la que se da cuenta, es la que rompe todos estos mandatos familiares, es la que decide no obedecer, es la que decide desde el lugar auténtico decir que sí quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta. Entonces, si viene a ser ese remesón que muchas veces las familias requieren o creo que ya están preparadas, ha habido un camino en el que recorres y creo que cada descendencia va tomando distintos escenarios. Si bien es cierto, cuando un secreto está muy escondido en una generación, eh, vienes como a seguir enterrando eso, ¿no? Sigues enterrando eso y se vuelve, ay, no quiero ir, o no, esto no se puede dar en mi familia. Y vienen estas ovejitas negras a mostrarnos con todo lo que no queremos ver, todo lo que no queremos observar, lo que hemos tenido y hemos mandado a esta parte de la sombra en la que decimos de eso no, tapemos nomás, pongamos un poquito de tierra, pongamos alfombra y ponemos la tierrita bajo esa alfombra que nadie se dé cuenta. Pero vienen estos seres que vienen a cumplir un propósito claro, como te decía al Sí. inicio, es un propósito mucho más grande, un propósito espiritual en el que cada uno tiene una misión de vida y esta ovejita negra viene a ser prácticamente la salvadora de ese clan en el que es necesario hacer una reestructuración y votar, hacer nuevos cimientos, hacer nuevas columnas para que las nuevas generaciones podamos estar como que en cero y poder ir a esa base, como yo digo, bueno, no importa, en la base, donde no se mueva nada, así no tengas nada, pero donde no se mueva nada y sepas que desde ese lugar auténtico y de fidelidad contigo mismo, más allá de tener una fidelidad con tu clan y más allá de la fidelidad de un colectivo, pienso que esta fidelidad individual viene a ser qué si quiero para mí, Sí. pero desde un lugar auténtico, desde un lugar de amor, como tú decías, de permitirme verme con amor, de verme con compasión, de verme, de que las experiencias que tuve antes o antes de que sucedieran o que me permitiera hacer muchas cosas, no podía ver desde ese lugar diferente porque mi estado de conciencia no me permitía verlo más allá. Entonces, sí verte desde esa ovejita negra, sí verte con esa compasión de saber que hay posibilidades, puedes tener una vida mejor desde una autenticidad, de que no necesitas una lealtad familiar, ni tampoco ser leal con algo que si bien es cierto ha funcionado por una parte biológica de mantener un clan, de mantenernos vivos, de mantener generaciones, pero que llega un momento en que te das cuenta en que están totalmente obsoletos, ¿no? Sí, y ahí es donde podemos ver las oportunidades Total. detrás de estas herencias emocionales,
Porque también te voy a decir, y es cuando desde el contexto de maestría logramos ver, bueno, ¿para qué yo viví todas estas situaciones? En un nivel espiritual, si bien es cierto, mi alma pactó y eligió experimentar, grabar esta información, darle la interpretación que yo elegí darle. La Ujú. información, como te decía hace un momento, no es ni buena ni mala, es información. La interpretación uno elige cómo dársela. Entonces también cómo nos damos la oportunidad de ver estas herencias emocionales, de ver su intención positiva. Bueno, cuando yo reconozco, empiezo a ser consciente, primero identifico la herencia emocional que estoy viviendo, Ujú. empiezo a ver qué se decía en mi infancia, lo que recuerdo, porque hay momentos de la infancia que no los recordamos, pero el inconsciente sí los recuerda y los tiene bien grabaditos, ¿verdad? O empezar a curiosear desde un lugar amoroso, con mamá, con papá, si tenemos la posibilidad, y si no, aun cuando ellos ya no estén en este plano físico, podemos suponer, bueno, ¿cómo se sentía mamá? ¿Cómo fue el matrimonio de mis papás? Porque el alma, el inconsciente lo recuerda todo. Y si Total. nosotros le hacemos estas preguntas al inconsciente, de alguna forma nos va a llegar la respuesta. Llega la ¿Cómo información. era? Exactamente. Algunas clientes, por ejemplo, me dicen, es que yo no recuerdo nada. No, yo no recuerdo, ok, pero ¿qué piensa usted de cómo era la relación de su papá o su mamá? Bueno, yo creo que peleaban mucho, creo que había una mujer de por medio, es información del inconsciente, que Total. empezamos, que en una sesión de coaching o de bioneuroemoción, eso es lo que facilitamos nosotros al cliente, empezar a hacerle preguntas al inconsciente para que vaya descubriendo su propia información y de ahí la persona elija si cambia o no la interpretación de esa situación que ¿Con tal qué vez se no la tiene queda? en un lugar Ujú. exactamente. Si esa situación, esta sesión que hice ahorita, la persona está en una situación, en un contexto de tristeza, desde el ego, y cuando pudo ver con claridad la información que de ella sale, porque ya está ahí, nada más es ayudarle, facilitarle una herramienta para que salga, ella hace conciencia y cuando termina en aceptación, o sea, de un 75 en la tabla de vibración del doctor David Hawking, sube a 350, que es la aceptación. Es un salto cuántico que nos permite vivir en ese contexto de maestría, de paz, de tranquilidad. Pero definitivamente tenemos que hacer consciente esta información, ayudarnos, no para juzgar a papá, mamá o la familia, la abuela, porque muchas veces el ego, de hecho a mí me pasó, cuando yo empecé a descubrir información y a curiosear, mi ego quiso hacerme entrar como en un enojo, como, uy, entonces claro, yo heredé todo esto por esto y esto y esto, porque mi abuelita, Ustedes entonces son los ahí, culpables. ¿cómo voy a heredar yo toda esta información de mis abuelos, de mis papás y todo, verdad? O sea, ahí no había un proceso de nada todavía, tenía que seguir experimentando Claro. para ahora sí decir, no, gracias a esa información, hoy la trasciendo, hoy le doy otra interpretación. Incluso con mi hijo hablo mucho de estos temas, entonces él cambia también, porque a veces yo le digo, Esteban, ¿cómo se siente usted en respecto a este tema de la familia? Y entonces es como ayudarles también a ellos, ¿verdad? Para que ellos cambien la interpretación que ya nosotras cuando los tuvimos en el vientre se las transmitimos. Total. Entonces yo creo que ahí es donde podemos ver la oportunidad que hay detrás de todas las herencias emocionales, que no son ni buenas ni malas, simple y sencillamente son eso, oportunidades para crecer, para evolucionar, para descubrir cuál es el propósito que nuestra alma vino aquí. Y también porque es una forma de reparar estas historias, cuánto nos sufrieron nuestras abuelas, nuestras mamás o toda la familia, hombres, mujeres del clan, tal vez por un secreto de familia guardado, por por ejemplo, una ruina que tal vez tuvo alguno de los ancestros y vivió una carencia económica al grado de morirse de hambre, de estar en peligro de muerte y todo eso trae información que bueno, Ujú. ya es como desviándose un poquito el tema, es a nivel biológico, entonces vienen los problemas de salud que se proyecta y es información que se hereda. Claro que sí. Nosotros, las enfermedades, lo que se hereda es la información a través de la epigenética. Entonces, ¿cómo ayudar a descubrir incluso estos mandatos, verdad? Bueno, voy a hacer
leal a mi clan, no quiero que me dejen de querer, porque yo ahora lo digo conscientemente, pero el inconsciente es lo que dice, ¿cómo va Eugenia a cambiar? Si el clan se va a enojar, si no se va a enojar, si la van a aceptar. Si Ese es así el miedo hemos vivido todo el inconsciente. tiempo, como ¿por qué vas a Exacto. cambiar? ¿Para qué quiere usted ¿Para ser qué? Si diferente? tenemos que seguir en la misma línea, ¿para Sí, qué? entonces cuando uno empieza a enfrentar esto, ¿verdad? Y a ser consciente, uno empieza a tener ese proceso de individualización y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, ya soy consciente de por qué o para qué no lo podía hacer antes, pero ahora sí, ahora pongo mis límites, ahora establezco lo que yo quiero, priorizo y empezamos a tomar estas decisiones ya de una forma consciente, Claro que sí. Lo que pasa es que amando. cuando vas tomando, escalando en estos planos de conciencia, empiezas a crear mucho más rápido. Y ya no estás solamente en el plano físico, el emocional, el mental, sino más bien ya estás en un plano en el que tú puedes crear un montón de cosas. Entonces vas directamente a la creencia y vas creando infinidad de cosas y es mucho más rápido, mucho más, las respuestas son mucho más rápidas. Sí, claro, claro, Ujú. exactamente. Entonces, es donde nos damos esa oportunidad, ¿verdad?, de ver detrás de esta herencia. Y ahora, como para ir cerrando, me gustaría que a las personas que nos están escuchando, bueno, si tienen algún comentario, pueden escribirlo en el chat. Si tienen alguna duda con respecto al tema o algo que quieran comentar, que quieran aportar a este tema tan interesante, ¿verdad? Pero también me gustaría, como para hacer un cierre, de cómo podemos de alguna forma cambiar lo que parece malo y convertirlo en oro, o sea, en algo que ilumine tanto nuestra vida, así como lo representa el oro, ¿verdad? Ese brillo que tiene. O sea, ¿cómo podemos algo que creemos que es malo transformarlo en ese oro? ¿Cómo lo Como tú dirías? decías, Euge, primero pienso que el primer paso es dejar de ponerle una etiqueta. Esto no es ni bueno ni malo. Es simplemente información que está prestándose y que está poniéndose para ti, en que ahí viene el autoconocimiento y en ese entrenamiento del desarrollo personal. No, ok, esto está aquí para mí, es totalmente neutro. ¿Qué significa para mí? Entonces, desde tu significado, tú vas a saber qué es lo que estás viviendo en función de lo que está sucediendo. Si bien es cierto, desde ese lugar vas a saber que lo que llegue es oro, que lo que llegue, más allá de ser una catástrofe, es información tuya porque es tu interpretación, es tu cosecha la que está viniendo. Y, y ahorita se me venía algo en estos días de la vida me brindó la oportunidad de yo reconocer algunas cosas de cuando yo fui muy jovencita. Entonces, la vida es así, te va dando regalos y te va dando conciencia y te va dando esa aceptación de saber que lo que viene conviene y desde ese lugar, cualquier cosa que llegue es oro, como tú dices, es información en la que nos permitirá hacer este entrenamiento personal en el que dices, ok, ¿quién quiero ser yo con esto? Si bien es cierto, no sabes, no depende de ti qué es lo que va a llegar, pero sí depende de ti cómo vas a funcionar con todo lo que está llegando, ¿no? Entonces sí es muy importante, primero pienso, no darle una etiqueta, Sí, no darle un concepto de bueno o malo, simplemente es algo, es una realidad, es lo que te está sucediendo y en función de eso, ¿quién quiero ser frente a todo lo que está sucediendo? Creo que es el primer paso, no juzgarlo, más bien ponerte desde un lugar amoroso y observar qué es lo que la situación que está llegando a tu vida o la repetición que esté llegando a tu vida acotando del tema que vinimos hablando este tiempo, es esta repetición, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está sí. informando? ¿Qué información me está trayendo? ¿Qué es lo que se está repitiendo? Porque si se está repitiendo es precisamente porque no entendiste el mensaje anterior. Entonces, ok, no aprendí en el anterior, a ver, ok, vamos a ver qué no aprendí. Y es sentarte y tomar las cosas desde ese lugar amoroso y decir, bueno, ok, si esto se está presentando, ¿qué hay de esto para mí? Exactamente. Y bueno, y quiero sumar a esto tan valioso que acaba de decir Tatiana,
es empezar a observar hacia adentro, dejar de responsabilizar al entorno, levantarnos un poquito de esa silla de ego, de víctima, y empezar a entender que todo esto, primero asumir de una forma amorosa, sin juicio, la responsabilidad. Bueno, es mi responsabilidad, es lo que yo he creado. ¿Para qué he creado toda esta situación? Yo tuve una situación hace 15 años que para mí fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. O sea, algo que experimenté que en ese momento, como dicen, literalmente me tiró al suelo. Pero hoy, 15 años después, tal vez no 15, porque fue hace más tiempo cuando inicié en estos procesos, descubrí que era una lealtad familiar, que yo era muy leal a mi clan y que no sabía por qué no podía cambiar las cosas. Pero también al descubrirlo, al ser consciente, al asumir la responsabilidad, y que es tan interesante porque donde yo cambio toda esa interpretación, me doy cuenta de para qué yo me comportaba, y no se trata de justificar, porque al final vendría siendo lo mismo, ¿verdad? Justificar o juzgar, sino ser consciente. Eso también me permitió poder sentarme con mi hijo que era involucrado en esta situación y hablar con él con una libertad, ya sin un miedo a que si él me juzgaba, si no me juzgaba, si que iba a pensar, no. Y me acuerdo tan clarito que ese día tuvimos una conversación casi de 2 horas donde yo me sentí con toda la libertad de decirle esto y esto y esto es así, explicarle un poquito de esta parte inconsciente, porque él es un adolescente, y mira, a través de eso ha sido lo más hermoso, porque yo vivo en libertad. Y no hay nada más maravilloso que poder ser genuino, auténtico, o sea, sin estos miedos, sin estas culpas que muchas veces cargamos y no sabemos ni de dónde, ¿verdad? Entonces yo creo que de verdad, bueno, Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado, ya casi tenemos la hora, Se ya nos se ha nos ido está muy, yendo el muy rápido. tiempo, Solamente sí, a quería ver, decirles a las personas que nos están escuchando y que nos verán en la historia, para darnos cuenta un poco de cuándo es una lealtad familiar, nosotros usamos el término es más fuerte que yo. sí. Es más fuerte que yo. O simplemente haces cosas en las que haces en automático y no te das cuenta, pero terminas haciéndola. Entonces ahí es como una Sí, guía como para darnos cuenta de que estás en eso, estás definitivamente en ese automático de una lealtad familiar. sí, exactamente, cuando uno dice, es que no puedo, esto es más fuerte que mí, Uh esto -huh. ya es algo que sobrepasa y que muchas veces responsabilizamos. A mí me llama la atención porque a veces hasta, ¿verdad?, cuando responsabilizamos al entorno, entonces le echamos la culpa a las energías, al universo, a todo, ¿verdad? Entonces, pero Al al que esté final a la es eso, mano. empezar, exactamente, al que esté más cerquita, es empezar a sentir, bueno, esto es más fuerte que yo, no sé de dónde vienen, pero empiezo a observar, a indagar, a preguntarle a mi inconsciente para que fluya la información. Y Y te da, entonces, sí, y te da respuestas, exactamente. y te da Y te, respuestas. No y te las va a dar necesitas en el ni que momento. esté el abuelo ni el tatarabuelo vivo, sino Oh, más bien hay información que tienes que todo está en ti. Así que exacto. solamente Y es es, ponerse en marcha. te la va a dar en el momento perfecto, porque también es eso, a veces ponemos expectativa, no, todo es en el tiempo perfecto. Y si estás aquí escuchando este live, si lo estás viendo posterior a la grabación, si lo ves en alguna de las redes, no es casualidad, Total. es porque ya hay un llamado, ya hay una inquietud de mi inconsciente de empezar a indagar dentro de mí. Entonces, bueno, Tatiana, que es de Ecuador, ella es acompañante en bioneuroemoción, coaching ontológico del proceso MMK. En su, Tati, decir las redes sociales donde te pueden contactar también, No, como bueno, para ella. aquí está en Instagram es Tati Dávila M o Live Group. Facebook está como Tatiana Dávila Morales. Y ahí están mis contactos, las personas que requieran de mi soporte y ya sabes, estoy a la orden. Igual, gracias Y, de antemano por la invitación. Disfruté muchísimo de esta hora de plática linda y gracias a las y personas que nos verán en la historia. saludos, bueno, quiero saludar a mi cuñada que ahí me escribe, saludos tía, me pone, Mari, bienvenida, ahí puedes escuchar luego completa la grabación. Igual, bueno, para los que no me conocen, que son del lado de Tatiana, mi nombre es Eugenia Fumero, igual ahí están mis redes, Eugenia Fumero en Instagram, en Facebook, en YouTube. Este video va a quedar grabado, pueden buscarlo
en las redes para que anoten, para que escriban. Y igual, pues yo creo que lo importante es estar dispuestos a reconocer esta información. Y de verdad que muchísimas gracias, Todo lo porque haces con también, voluntad, que es el ingrediente básico para poder estar dispuesto a exacto. recibir lo que la vida te quiere dar. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, porque sin ustedes esto no sería posible. De verdad que a mí es un tema que me apasiona, igual a las personas que yo invito como Tatiana, porque yo sé que les apasiona este tema, pero sin ustedes esto no sería posible. Gracias Así por es. compartir. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes, pero más que nos sigan, que compartan este video. Ustedes no saben en qué momento la información puede llegarle a alguien que la esté ocupando. Ujú. Siempre es importante. Y entonces compartan, si tienen inquietudes pueden escribirnos, pero de verdad mi intención ha sido que esta información nos ayude a todos, nos permita ver con claridad, nos permita ampliar esa visión del mundo que a veces tenemos tan limitada y no sabemos por qué, o es más fuerte que nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias, buenas noches, y le dejo a Tati para que se despida, y gracias a todas y todos los que nos Un acompañaron. abrazo, Euge. Gracias, gracias a todas las personas que se conectaron. Y te mando un abrazo inmenso, inmenso y gracias por la invitación. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias a todos. Chao. Bye. Chao.